Hoy veremos el tema de fracciones. Para este tema estudiaremos tres aspectos principales. Primero, los números fraccionarios. Daremos una breve definición de los números fraccionarios, así como su interpretación gráfica e intuitiva de estos. Segundo, estudiaremos la conversión y simplificación de quebrados. En este tema aprenderemos a convertir y simplificar los números fraccionarios según se nos pida o nos convenga en cada cálculo. Tercero, veremos las operaciones fraccionarias. Aquí aprenderemos a realizar las 4 operaciones básicas con los números fraccionarios, como son suma, resta, división y multiplicación. Empecemos con los números fraccionarios o también llamados quebrados. Lo primero a tomar en cuenta o lo primero a preguntarse es ¿qué son y para qué sirven los números fraccionarios? Responderemos primero ¿qué son? Para ello presten atención a lo siguiente. Sabemos que existen cantidades discontinuas. Las cantidades discontinuas son cantidades que podemos contar o podemos contabilizar. Por ejemplo, un conjunto de manzanas, de 2 manzanas, 3 manzanas, son un conjunto discontinuo. Sin embargo, también existen cantidades continuas. Las cantidades continuas poseen un conjunto infinito de divisiones o partes de ella. Por ejemplo, la longitud de una mesa. Esta longitud puede medir 1 metro, pero dentro de ese metro podemos fraccionarlo en centímetros o también en milímetros y así sucesivamente. Tiene un conjunto de números dentro de sí, un conjunto infinito. Ahora, concentrémonos en las cantidades continuas. Si a estas cantidades continuas las dividimos de forma que no obtengamos cantidades exactas, entonces diremos que damos origen a los números fraccionarios. En conclusión, un número fraccionario es una cantidad continua dividida de forma que no obtenemos cantidades exactas. Por ejemplo, un conjunto de manzanas hemos dicho que es una cantidad discontinua, pues podemos tener una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, pero es una cantidad delimitada de manzanas. Sin embargo, si damos la condición de que a cada manzana se pueden partir en infinitas partes, entonces cada manzana se vuelve en una cantidad continua. Esto es, que podemos fraccionar a una manzana y adicionar las otras y hacer que éstas representen un nuevo tipo de número. Este nuevo tipo de número son los números fraccionarios y, bueno, tiene su expresión matemática. Con ello contestaremos ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un número fraccionario? Pues sirve para representar estas cantidades. Cantidades como, en este caso, tenemos 2 manzanas y media. Esta cantidad puede ser representada por un número fraccionario. O también otra cantidad. Como hemos dicho, los números fraccionarios sirven para expresar cantidades como el cociente exacto, en este caso de 5 entre 2. ¿Cuánto sería el cociente de 5 entre 2? Esta nos permite sin la necesidad de la noción decimal. Y ahí está, ahí lo tenemos. La expresión 5 entre 2 se puede expresar por 5 rayita 2. Eso quiere decir que es un arreglo numérico que nos permite expresar una fracción sin necesidad de tener una notación decimal con comas y otras cosas.
¿Cómo podemos denominar a la primera parte? La parte de arriba, ¿cómo se le llama? Bueno, tiene dos nombres. Algunos le llaman unidad secundaria y otros le llaman numerador. Es más usual escucharlo como numerador. La segunda expresión, el 2, también se le dice unidad principal, pero es más conocida como denominador. El nombre de unidad secundaria y unidad principal tiene su lógica, pues esta expresión se debe entender como la unidad que se divide o se dividió en dos partes y se toman 5 de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que el 2 como unidad principal representa a la unidad dividida en dos partes. Si fuera 3, es la unidad dividida en tres partes. Si fuera cualquier otro número, sería la unidad dividida entre el número que elijas. Esto conforma una parte de la expresión. Y el 5 denota cuántas partes se toma de ella, o sea, cuántas veces se le suma la unidad que se obtuvo. Y es por eso que se le llama unidad secundaria y la primera unidad principal, que es el 2. Ahora, podemos clasificar en función de su numerador y denominador como propios, iguales a la unidad e impropios. Ahora, las fracciones propias. Las fracciones propias tienen la condición de que son fracciones menores a la unidad, o que es lo mismo, son fracciones cuyo numerador es menor que el denominador. Eso quiere decir que podemos tener expresiones donde el numerador sea menor que el denominador de forma siguiente. Tenemos el 2 tercios. Aquí vemos que el 2 es menor que el 3. Por lo tanto, esta fracción sería una fracción propia. Tenemos la expresión 4 séptimos. Tenemos la expresión 6 octavos. Tenemos la expresión 8 onceavos. Tenemos la expresión 21 sobre 22. En todas estas expresiones, los denominadores son menores que sus respectivos denominadores. Vamos a ver el caso de las fracciones iguales a la unidad. Las fracciones iguales a la unidad tienen la siguiente característica. Su fracción tiene que ser igual a 1. De modo que para que esto cumpla, el numerador tiene que ser igual al denominador. Esto quiere decir que podemos tener expresiones del siguiente tipo. 2 sobre 2, o también se le puede decir 2 partido por 2, 5 partido por 5, también 7 partido por 7, también 11 partido por 11, también 27 partido por 27. Dándonos cuenta, todas estas expresiones son equivalentes a decir 1, pues la división entre la cantidad, su numerador y su denominador nos da el valor de la unidad. Ahora, para las fracciones impropias, tenemos que la fracción impropia tiene que tener la condición que es mayor a 1, o lo que es lo mismo, que el numerador sea mayor que el denominador. Caso contrario, la expresión o una fracción propia, donde es que el numerador tiene que ser menor que el denominador.
Ejemplo de estas expresiones podemos tener en el caso de 5 tercios, vemos que el 5 es mayor que el 3, 9 sextos, 7 quintos, 81 sobre 80 y 3 sobre 2, y así sucesivamente. Por ejemplo, en esta expresión gráfica, esta expresión nos denota un número fraccionario, y si queremos saber si esta expresión fraccionaria es propia, igual a la unidad, o impropia, tendríamos que transformarlo a su expresión numérica. Su expresión numérica sería, como es un círculo partido en 4 partes, y cada parte, cada unidad son 3 pintadas, recuerda que una fracción, el numerador es la parte secundaria, o sea, cuántas partes se multiplica la unidad. La unidad es un cuarto, entonces un cuarto se multiplica 3 veces. Tenemos 3 partes de un cuarto, que me generarían 3 cuartos. Este 3 cuartos tiene un numerador 3 y denominador 4, por lo que el numerador es menor que el denominador. Entonces, en ese caso, sería una fracción propia. Debemos tomar nota de que existe otro tipo de número, que le llaman número mixto, o un tipo de fracción que lleva o consta de un entero con un quebrado. Y se denota, por ejemplo, un entero 2 tercios, o 4 enteros 3 quintos, o el entero que se dé con una fracción. Ahora, desarrollaremos algunos teoremas que son enunciados demostrables para poder en el futuro aplicarlos a algunos ejercicios. Y esto nos facilita la resolución de problemas. En este caso tenemos el teorema 1, nos dice: de varios quebrados con igual denominador es mayor el que tenga mayor numerador. ¿Qué nos quiere decir? Que si tenemos dos fracciones, dos quebrados, y queremos comparar y ver quién es el mayor de esos dos quebrados, entonces este problema nos dice que si tienen igual denominador estos dos quebrados, pues el mayor es quien tenga mayor numerador. En esta expresión podemos denotarlo de forma general como A partido B es mayor que C partido B. Si y solo si A es mayor que C. Recuerden que A y C son los numeradores y B es igual para ambas expresiones. Entonces, esto nos dice que podemos reconocer un quebrado que es mayor que otro si es que vemos que tengan igual denominador y el mayor es el que tiene mayor numerador. Teorema 2. El teorema 2 nos dice: de varios quebrados con igual numerador es mayor el que tenga menor denominador. Es un teorema similar al primero, pero acá nos dice que los numeradores, si tenemos fracciones donde los numeradores son iguales, entonces se define quién es el mayor o quién es el menor en la fracción dependiendo de que el denominador sea menor o mayor a esta. Es decir, si tenemos la expresión A partido B, esta es mayor
que A partido C, si y solo si B es menor que C, siendo A y A números iguales en las dos expresiones. El tercer teorema nos dice: si a los dos términos de un quebrado propio se le suma un mismo número, el quebrado que resulta es mayor que el primero. Recuerden, un quebrado propio es un quebrado donde el numerador es menor que el denominador. Eso se puede ver en esta expresión. Tenemos esta expresión donde te dice que si tienes un número fraccionario A partido B, esto tiene que ser que A sea menor que B, o sea que sea un número fraccionario propio. ¿Y qué más nos dice? Si se le suma a este número fraccionario a cada miembro un mismo número, el quebrado que resulta es mayor que el primero. O sea, si le sumas a cada miembro de esta fracción, este número obtenido es mayor que esto. Si solo si sea un quebrado propio, recuerda. O sea, esto no cumpliría para un quebrado impropio. El teorema 4 nos dice: si los dos términos de un quebrado propio se le resta un mismo número, el quebrado que resulta es menor que el primero. Tenemos acá un A partido B. Esto es mayor que un A menos C entre B menos C, si y solo si sea un quebrado propio. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos que comparar entre un quebrado y un quebrado restado un mismo número en ambos términos, el quebrado inicial es mayor que el primero si es un quebrado propio. Y esto es similar a esto, pero nos dice que cuando es suma, el quebrado es mayor. Cuando es resta, el quebrado es menor. Es fácil de comprender, siempre y cuando el quebrado sea propio. Ahora, el teorema 5 nos dice: si a los dos términos de un quebrado impropio se le suma un mismo número, el número que resulta es menor que el primero. Recuerden, esto es básicamente lo mismo que teníamos en el problema 3, pero la gran diferencia es que el quebrado es impropio y que resulta en lugar de mayor, menor. Quiere decir que si tuviéramos una fracción A partido B, esta sería mayor que una fracción de A más C dividida entre B más C. Si y solo si A es mayor que B. O sea, que sea un quebrado impropio. Recuerden que un quebrado impropio es cuando el denominador es menor que el numerador, que es esta condición. Entonces, vemos que son similares, pero las condiciones son inversas. En el caso anterior era que el primer quebrado era menor que el que resultaba adicionándole un número a cada término. En este caso, el primero es mayor adicionándole un número a cada término, por ser un quebrado impropio. En el siguiente teorema, el teorema 6, si los dos términos de un quebrado impropio se le resta un mismo número, el quebrado que resulta es mayor que el primero. Entonces, si tenemos dos quebrados impropios, uno original y otra restándole un mismo número a ambos términos, este número se resultaría mayor que el primero, si y solo si es un quebrado impropio.
Este teorema es básicamente lo mismo que el teorema 4, pero la diferencia igualmente radica en que es un quebrado impropio y que resulta mayor en lugar de menor. Conversión y simplificación de quebrados. Primero veremos algunos casos y dentro de estos casos los ejemplos respectivos para la comprensión de este tema. Nos abocaremos primero a la conversión de números mixtos y de un número mixto a un quebrado. Por ejemplo, tenemos un número mixto, 2 enteros, un cuarto. Este número mixto vamos a convertirlo a un número quebrado, a un equivalente en un número quebrado. ¿Cómo hacemos? Bueno, la operación que se sigue es básicamente multiplicar el denominador del quebrado del número mixto, se multiplica con el entero de este número. En este caso, 4 por 2, y luego se le adiciona el número del numerador del quebrado, más 1. Entonces obtenemos una fracción de la multiplicación de el entero multiplicado por el denominador y adicionado el numerador. Tendremos 2 por 4 más 1 entre 4. Esto nos da un resultado de 9 entre 4. Ahora, podemos ejercitarnos un poco viendo cómo podemos representarlo gráficamente. ¿Cómo podríamos representar gráficamente este número? 9 entre 4, que es lo mismo que decir 2 enteros, un cuarto. Como habíamos visto, el número principal es el 4. Quiere decir que la unidad se va a dividir en 4 partes. Tenemos que cada unidad se va a dividir en 4 partes. Y de estas partes vamos a obtener 9 partes de esta. Entonces, ¿cómo podemos representar gráficamente? De la siguiente manera. Tenemos que cada redondo representa una unidad y cada raya que vemos es la división en 4 de cada unidad. Ahora, de estas divisiones en 4 cogemos 9 partes, 9 unidades. Tenemos que cada parte equivale a un cuarto de unidad. 9 veces se coge un cuarto de unidad. Obtenemos 9 cuartos. Y también podemos ver gráficamente la expresión del número mixto, que es 2 enteros y un cuarto. Tenemos 2 enteros, 2 círculos enteros y un cuarto de círculo. De esta manera podemos graficar o representar gráficamente tanto la expresión del quebrado y la expresión del número mixto. Seguimos. Podemos hacer el proceso contrario. Vamos a convertir enteros que están contenidos en números quebrados. O sea, vamos a pasar de un número quebrado a un número entero. Por ejemplo, tenemos el número quebrado 335 partido 228. Esto, ¿cómo convertimos? Pues sencillo, simplemente hacemos la división. La división, pero no una división que nos dé un número decimal, sino una división que nos dé un número con un cociente exacto y nos arroje un residuo. ¿Qué vamos a hacer? Cogemos el cociente exacto y lo vamos a representar como la unidad exacta. Y
cogemos el residuo y lo pondremos como la parte del numerador del número mixto. Y cogemos el mismo denominador como la parte del denominador del número mixto. En ese caso tendríamos el cociente, que es 1, como entero, el residuo como numerador y el denominador es el mismo, se coloca. De modo que obtenemos un entero 107 partido 228. Seguimos. Vemos la conversión de un número entero a un quebrado equivalente. ¿Cómo convertimos un número entero a un quebrado equivalente? Bueno, sabemos que un número entero no es un número quebrado, pero sin embargo podemos añadirle o dividirle entre 1 y decir que ese número es equivalente a sí mismo porque está dividido entre 1. Entonces, si podemos hacer ese proceso con el 1, también podríamos añadirle o multiplicarle a cada expresión de modo que obtengamos un número quebrado equivalente al entero. Por ejemplo, el 17. Tenemos el 17. El 17 le vamos a añadir a cada término tanto como su numerador y a su denominador, que es el 1, lo vamos a multiplicar por el número 9. Podría ser en otros casos el 8 o el 7, depende de la conveniencia. En este caso escogí el 9 por simple azar. En este caso 17 por 9 entre 9, que es lo mismo a 17, pero obtenemos con eso un quebrado equivalente que es 153 entre 9. Seguimos. Conversión de una fracción en términos mayores. ¿Qué quiere decir? Que vamos a buscar una fracción equivalente a un término y lo vamos a convertir en una fracción con términos mayores a esta. Por ejemplo, tenemos el 2 séptimos. Esta fracción, si vemos, lo podemos expresar según la conveniencia como 2 por 5 dividido entre 35. ¿Qué hemos hecho? Hemos multiplicado a cada miembro por el número 5. ¿Para qué? Para darle un valor más grande, una fracción más grande, 10 entre 35, pero con igual valor. Ahora, tenemos o podemos convertir una fracción a términos menores, haciendo el proceso contrario. Si antes multiplicábamos la fracción, ahora vamos a dividirla. Para ello, por ejemplo, tenemos el número 15 partido 24. Este número, si la queremos expresar en una fracción en términos menores, primero tenemos que darnos cuenta si esta fracción tiene divisores comunes. En este caso, su divisor común entre ellos dos viene a ser el 3. Entonces, dividimos a cada miembro entre 3, quedándonos 15 entre 3 y 24 entre 3, que sería 8. Entonces, 15 entre 3 sería 5 entre 8. Y hemos hallado una fracción cuyos términos son menores a la inicial. Recuerden que este término o este proceso se utiliza
siempre y cuando la expresión tenga divisor en común a su denominador. Ahora, veremos qué es una fracción irreductible. Una fracción irreductible, bueno, como su nombre lo indica, es una fracción que no se puede reducir más. O también, dicho de otra manera, es aquella cuyos dos términos son primos, o sea, su numerador y su denominador son números primos. Recordar que un número primo es aquel, o los dos números primos son aquellos que tienen como máximo común divisor la unidad. O sea, su máximo común divisor entre ellos dos tiene que ser 1. Por ejemplo, el 13 y el 14, el 17 y el 23. 13 partido 14. En este caso, el 13 y el 14 tienen como mínimo común divisor al número 1. ¿Sí? Y el 17 y el 23 igualmente, y así sucesivamente. En este caso resulta obvio porque los números o las cantidades son pequeñas, pero es un poco difícil saber si es que una fracción con términos muy grandes son irreductibles, porque tendríamos que ver si son primos o no, y para ello tendríamos que desarrollar su mínimo común divisor y este tendría que darnos igual a 1. Podemos enunciar un teorema, un séptimo teorema. Este teorema va referido a las fracciones irreductibles. ¿Qué nos dice? Cuando los dos términos de una fracción irreductible se elevan a la una potencia, la fracción que resulta también es irreductible. O sea, si tengo una fracción a entre b y esta es irreductible, entonces a la n partido entre b a la n también es irreductible. O sea, sus potencias de estas fracciones son irreductibles igual que las primeras. Esto nos ayudaría en ciertas ocasiones donde también tenemos números grandes y sabemos que estos números son potencia de números más pequeños. Seguimos con los casos de simplificación. En este caso, vamos a simplificar fracciones. ¿Cómo simplificamos fracciones? Normalmente nos dice o nos pide reducir a su más simple expresión. Eso significa simplificar, reducir un término a su más simple expresión. Por ejemplo, tenemos el 1350 partido 2550. Esta expresión podemos desarrollar de manera que sacamos décima a cada término. Si sacamos décima a cada término, la expresión resultante sería 135 dividido entre 255. Este término igual sigue teniendo divisores en común. En este caso sacamos tercia. Si sacamos tercia, dividimos entre 3 a cada expresión y el resultado sería 45 entre 85. Esta expresión sigue teniendo divisores en comunes. Eso quiere decir que vamos a sacar su divisor en común entre ellos dos, que es obvio, es 5, y obtenemos el valor de 9 séptimos. En este caso, tenemos que 9 y 7 no tienen divisores en común, y es una fracción irreductible. Entonces, cuando nos hablan de simplificar, o, que es lo mismo, expresar en su más simple expresión,
Simplemente sacamos los divisores en común y vamos reduciendo la fracción a términos menores. ¿Qué pasa con la simplificación de fracciones compuestas? Primero, una fracción compuesta es una fracción determinada por la multiplicación de varios números. Por ejemplo, tenemos esta fracción compuesta que es 12 por 10 por 35 como numerador y está dada como denominador por 16 por 14 por 21. Entonces, ¿cómo simplificamos este tipo de expresiones? Bueno, podemos hacerlo de varias formas. Una de estas formas podría ser, al igual que la simplificación de fracciones, simplificar miembro a miembro y sacando sus divisores en común. En este caso, sus divisores en común entre 12 y 16 sería 4. Y este 4 tendríamos que dividirlo entre 12 y entre 16. En el caso de 12 nos daría 12 entre 4, 3. Y en el caso de 16, 16 entre 4, 4. Seguimos con la siguiente expresión, que es 10, y que también tiene divisor en común con el 14. Su divisor en común puede ser 2, y dividiendo a cada expresión entre 2 nos sale 5 y 7. Luego, esta misma expresión tiene por divisor en común 7 y dividiendo a cada expresión nos sale 5 y 3. Sin embargo, acá todavía vemos que hay un divisor en común entre el numerador y el denominador, y en este caso sería el 3. El 3 lo tenemos en este lado y acá también. Podríamos simplificar de manera que dividamos entre 3 a cada expresión. Entonces obtendríamos como resultado 1 arriba y 1 abajo. Esta expresión lo podemos escribir más allá como 1 por 5 por 5 dividido entre 4 por 7 por 1. Si hacemos la operación nos queda 25 entre 28. Y vemos que esta es una fracción que es irreductible. Ahora, vamos a ver la reducción de quebrados al mínimo común denominador. El mínimo común denominador quiere decir que vamos a tener un mínimo común entre todos los denominadores de varios números quebrados. Un número que se repite como denominador en todos los denominadores de varios números quebrados. Por ejemplo, nos pide reducir al mínimo común denominador de los quebrados. 3 cuartos, 5 séptimos, 5 octavos y 11 catorceavos. ¿Qué hacemos? El primer paso para sacar el mínimo común denominador de todas estas fracciones es sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, el mínimo común de los denominadores, que son 4, 7, 8 y 14, sería igual a 2 al cubo por 7, o que es lo mismo, 56. Luego de haber obtenido el mínimo común múltiplo de los denominadores, procedemos a convertir cada una de las fracciones dadas. Empezamos por 3 cuartos. El 3 cuartos lo podríamos obtener, podríamos convertirlo con un denominador de 56 multiplicando a 56 en cada una de sus partes, tanto el numerador como denominador, de la siguiente manera. Pero en este caso, la factorización lo vamos a hacer entre el 4 y el 56, el 4 del denominador y el 56 del numerador. Como sigue, obteniendo una expresión de la siguiente forma. Sacando el mínimo común, el divisor común, que es el 4, y el 56, obtenemos
42 entre 56. Vemos que tiene como denominador el mínimo común múltiplo. Ahora, esto se repite en cada una de las expresiones. Ahora nos toca el 5 séptimos. Tenemos el 5 séptimos, igual multiplicamos arriba y abajo y hacemos la operación correspondiente. En este caso, obtenemos 5 por 8 dividido entre 56. Recuerden que el 8 se obtuvo de multiplicar el 56 por 5, de dividir el 56 entre el denominador de la segunda expresión, que era el 7. Y 56 entre 7 nos da 8. 8 por 5, 40, y obtenemos 40 entre 56. Seguimos con la siguiente expresión. 5 entre 8. 5 entre 8, multiplicamos 56 y 56 en cada parte y obtenemos 5 por 7. El 7 se obtuvo de dividir 56 entre 8 entre 56, obteniendo 35 sobre 56. Igualmente, para el 11 sobre 14 se obtiene 11 por 4 entre 56. Recuerden, el 4 se obtiene de dividir el 56 entre el 14 y obtenemos 44 entre 56. De modo que el mínimo común denominador de los quebrados 3 cuartos, 5 séptimos, 5 octavos y 11 catorceavos sería 42 sobre 56, 40 sobre 56, 35 sobre 56 y 44 sobre 56. Operaciones fraccionarias. En este tema haremos uso de las 4 operaciones básicas: suma, resta, división y multiplicación. Primero daremos expresiones generales para este tipo de operaciones. En este caso, damos la expresión general para la suma, que es básicamente una ecuación que cumple para ambas operaciones, dado el caso. Si tenemos un quebrado A sobre B, esta se le suma otro quebrado o se le resta otro quebrado, según sea el caso, C sobre D. Para resolver esto se procede de la siguiente manera. Se multiplica el numerador, o sea A, con el denominador de la segunda expresión, o sea D, y se le suma o se le resta el denominador del primero, o sea B, con el numerador del segundo, o sea C. Y haciendo esa operación hallamos el numerador de la suma. Para hallar el denominador de la suma o la resta, multiplicamos B por D, o sea, denominador del primero con el denominador del segundo. Y así esta expresión es la que me permite dar a conocer la suma o la resta entre números quebrados o números fraccionarios. Ahora, en el caso de la división y la multiplicación, en estos casos, si nos damos cuenta, las expresiones son similares, pero cambia en un aspecto. En el caso de la multiplicación es bastante sencillo, simplemente se multiplica miembro a miembro, tanto A por C y B por D. No hay más secreto. Sin embargo, en la división se podría transformar en una multiplicación, pero invirtiendo la segunda expresión. O sea, en lugar de poner C entre D, pondríamos D entre C y multiplicaríamos. De esta manera
se está dividiendo. Entonces, para dividir se tiene que multiplicar en x a sobre d y b sobre c y obtenemos esta expresión. Ahora, es bueno que ustedes puedan anotar estas expresiones generales para un uso didáctico. En este caso, vamos a dar algunos casos sobre la suma de números fraccionarios. Estos casos nos permitirá calcular de manera más sencilla que utilizando las expresiones anteriormente dadas. Pero la inconveniencia es que son varios casos que ustedes tendrían que aprenderse. Pero son siempre útiles según sea el ejercicio dado. Tenemos quebrados con igual denominador. Los quebrados con igual denominador se suman de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos los quebrados 7 novenos, 10 novenos y 4 novenos. Son quebrados que tienen el mismo denominador. Esta operación es más sencilla, pues evita de utilizar la fórmula anteriormente dada para la suma y nos dice que solamente debemos sumar todos los numeradores y dejar el mismo denominador. Entonces, cuando tengamos quebrados que tengan igual denominador, solamente nos preocuparemos por sumar los numeradores. En este caso 7, 10 y 4. Y dejar el mismo denominador, que es el 9. 7, 10 y 4 nos da 21 y este entre 9. Entonces, podemos incluso seguir simplificando esta expresión. Esta expresión lo simplificaríamos de la siguiente manera. Como su divisor en común entre el 21 y el 9 es el 3, entonces sacaremos séptima a cada miembro. Sacaremos tercia a cada miembro. Y el resultado sería 7 entre 3. Esta expresión aún podríamos convertirla en una expresión de números mixtos, dividiendo, como habíamos visto, el 7 entre 3, haciendo la operación, y el cociente anotándolo como un número entero. El cociente entre 7 y 3 sería 2, y tendríamos un residuo de 1, de modo que tendríamos el número mixto 2, 1 tercio. Quebrados con denominadores diferentes. Podemos tener números quebrados con denominadores diferentes y sumarlos sin necesidad de utilizar la fórmula anteriormente dada. ¿Cómo? Por ejemplo, si tenemos los números 12 sobre 48 más 21 sobre 49 más 23 sobre 60. Estas expresiones, como vemos, tienen denominadores diferentes. Entonces, la primera función es simplificar. ¿Qué vamos a hacer? Siempre vemos si estas fracciones entre numerador y denominador tienen divisores en comunes. En este caso, divisor en común entre el 12 y el 48 es el mismo 12. Pues doceava de 12 es 1 y doceava de 48 es 4, dándonos la fracción 1/4. Para la segunda expresión, el divisor en común entre 21 y 49 sería 7.
dándonos como expresión el resultado, sacándole su divisor 3 séptimos. Sin embargo, para la tercera expresión, 23 entre 60 sería, no tendría divisor en común, por lo tanto, no podríamos sacar una simplificación. O más exacto, esta sería su expresión mínima. Entonces, una vez hecho esto, sería más fácil operar toda esta expresión. ¿Cómo operamos esta expresión? El paso a seguir es sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores de esas expresiones, los denominadores simplificados, y determinarlo, en este caso de 4, 7 y 60, sería 420. ¿Qué hacemos? En esta expresión los denominadores es 420. Lo que hacemos es básicamente poner como denominador a 420 y obtener los numeradores de la siguiente manera. El 420 se multiplica por el 1 y se divide entre 4. 420 por 1 es 420. Entre 4 nos da 105. El siguiente término va a ser, de la misma manera, se multiplica por 3 y se divide entre 7. Entonces, si multiplicamos 420 por 3 y lo dividimos entre 7, nos da 180. Igual manera, para tener el tercer factor, multiplicamos 420 por 23 y lo dividimos entre 60. A esto nos da 161. Sumamos toda esta expresión y nos queda 446 partido 420. Si simplificamos esta expresión, hacemos que esto sea 223 partido 210. Pero también podemos expresarla como su factor, como un número mixto, que sería un entero 13 entre 210. Vamos a sumar números mixtos ahora. Sumando números mixtos, podemos dar como ejemplo 5 enteros, 2 tercios, más 6 enteros, 4 octavos, más 3 enteros, 1 sexto. Siempre en cada expresión para empezar a desarrollar antes de ello, en este caso vamos a sumar los números enteros. Sumando los números enteros, tenemos que es entero el 5, el 6 y el 3. Sumamos estos y nos da como resultado 14. Sin embargo, al sumar los números fraccionarios aparte, también obtenemos esta expresión. Para ello actuamos de la manera anterior, que nos decía cómo sumar quebrados con denominador diferente. Sacamos el mínimo común múltiplo, que en este caso sería 6, y hacemos la operación siguiente. 6 por 2, 12, entre 3, 4. 6 por 4, 24, entre 8, 3. 6 por 1, 6, entre 6, 1. Y obtenemos esta expresión, 4 más 3 más 1. Esto sería igual a 8 entre 6. Y 8 entre 6, simplificando, sería 4 entre 3. Y esto a su vez sería 1 entero, 1 tercio.
Ahora, tenemos la suma de todos los números enteros y tenemos la suma de todos los números quebrados. Lo único que resta hacer es sumar ambos términos. O sea, 14 enteros más un entero, un tercio, nos daría un equivalente de 15 enteros, un tercio. Sumas combinadas. En este caso, haremos sumas combinadas. Las sumas combinadas entre 5 enteros más 4 enteros, 7 octavos, más 3 entre 9, más 4 enteros, un doceavo. En este caso, 5 es un número entero, 4 es un número entero, el 3 novenos no tiene número entero, y el 4 también, de la siguiente expresión del número mixto 4, un doceavo, también el 4 es un número entero. Entonces simplemente procedemos como en el caso anterior, pero considerando que hay algunos números que tienen números enteros y otros que no. Si sumamos todos los números enteros que existen, tendremos que existe el 4, existe el 5 de la del primer sumando, el 4 del segundo sumando, el tercer sumando no tiene número entero, así que no se lo coloca nada, el cuarto sumando tiene el número entero 4 también, y estos tres números se le suman y dan un valor de 13. Ahora toca sumar los números fraccionarios. Vemos que el primer término o el primer sumando no tiene un número fraccionario, el 5 no tiene, no se le pone. El segundo sumando, su número fraccionario es 7 octavos, se le pone. El tercer sumando solamente es un número fraccionario, que es 3 novenos, se le pone. Y el siguiente sumando es un doceavo, y se le pone. Entonces operamos como sumando números con denominador diferente. Primero simplificamos el 3 novenos y lo convertimos en un noveno para reducirlo a la mínima expresión, y luego operamos sacando su mínimo común múltiplo, que es 24, entre 8, 3 y 12, y luego procedimos a multiplicar 24 por 7 entre 8, que es 21, 24 por 1 entre 3, que es 8, y 24 por 1 entre 12, que es 2. Sumamos estas expresiones y tendríamos 31 entre 24. Esto es lo mismo que decir un entero y 7 sobre 24. Ahora, hemos sumado todos los números enteros y hemos sumado todos los números fraccionarios. Una vez sumado todos los enteros y todos los fraccionarios, lo único que resta es sumar esas dos expresiones. Tenemos 13 más 1, 3 enteros más un entero, 7 24avos. Esto nos da un valor de 14 enteros y 7 24avos. Ahora veremos algunos casos sobre la resta de números fraccionarios. Veremos el caso en que los quebrados tienen igual denominador. En este caso daremos este ejemplo: el 7 sobre 12 menos el 5 sobre 12. El 7 sobre 12 tiene igual denominador que el 5 sobre 12. Entonces procedemos al igual que la suma. Dejamos el mismo denominador de expresión y solamente nos concentramos en restar los numeradores. O sea, 7 menos 5. En este caso nos da 2 doceavos, que podemos simplificar como un sexto. El caso de los quebrados con denominadores diferentes.
En este caso tenemos el ejemplo de 5 sobre 40 menos 4 sobre 320. En este caso, primero vamos a simplificar a cada miembro con su expresión mínima, dando por hecho de que tienen divisores en comunes entre el 5 y el 40, sacando quinta cada uno, y el 4 entre 320, sacando cuarta cada uno. Entonces, esto nos da un resultado de, al igual que en el anterior, sacamos su mínimo común múltiplo, que es entre 8 y 80, que es 80, y este lo multiplicamos con su numerador y lo dividimos entre su denominador. En este caso sería 80 por 1 entre 8, que es 10, y 80 por 1, que es 80, entre 80, que es 1. Entonces tendríamos 10 menos 1 entre 80. Esto nos daría un resultado de 9 sobre 80. Ahora, resta de enteros y quebrados. Veremos que la resta de enteros y quebrados sería de esta forma. Si tenemos el entero 15 menos 3 octavos, esto podríamos darnos como, lo podríamos expresar como 14 8 octavos. ¿Qué hemos hecho? Pues le hemos quitado una unidad al 15, pero lo hemos representado como una fracción igual a la unidad. Sabemos que 8 entre 8 es una fracción igual a la unidad. ¿Pero por qué hemos escogido 8? Porque esto nos permite tener fracciones con igual denominador, de modo que el cálculo se hace mucho más sencilla, como hemos visto. Entonces, podemos convertir el 15 quitándole una unidad como 14 8 octavos menos 3 octavos. Y procedemos, al igual que en la suma, a simplemente coger los números enteros. En este caso el 14, vemos que este no tiene número entero, y coger los números fraccionarios y operarlos. En este caso tendríamos que operar 8 entre 8 menos 3 entre 8, que es lo mismo que restar 8 menos 3 y dividirlo entre 8. En este caso sería 5 octavos. Y el 14 permanece igual porque no tiene ningún número entero con cual sumar. Resta de números mixtos. La resta de números mixtos, tenemos por ejemplo los números mixtos 5 un sexto menos 3 un octavo. ¿Qué hacemos? Pues podríamos convertir más sencillamente el 5 un sexto como una expresión de quebrados. Como ya habíamos visto, esto se logra multiplicando el denominador con el entero y sumándole el numerador. En este caso tendríamos 6 por 5, 30, más 1, 31. Y dejando el mismo denominador. Para el siguiente tendríamos 8 por 3, 24, más 1, 25, y como denominador el 8. Una vez convertido, operamos de la manera segunda, donde teníamos el caso de denominadores diferentes. Haciendo esto, sacamos un mínimo común múltiplo entre los denominadores, que sería 24, multiplicamos por 31 y dividimos entre 6, sería 124,
multiplicamos por 25 y dividimos entre 8, nos daría 75 y restamos entre ellos y resultaría 49 entre 24. Esto podríamos simplificarlo, podríamos convertirlo en un número mixto y obtendríamos 2 enteros, 1 sobre 24. Ahora, veremos la resta de números enteros y mixtos. ¿Cómo hacemos esto? Resta de números enteros y mixtos. Pues sencillo, simplemente convertimos, al igual que en el caso anterior, el número entero, le quitamos una unidad y lo convertimos como un número mixto, donde su fracción sería equivalente a 1. Y en este caso escogemos una fracción que nos facilite el cálculo, como es el 3, para que esta fracción tenga el mismo denominador que el número al cual se le va a operar. Y procedemos de la siguiente manera. Cogemos los enteros y los restamos. Luego cogemos las fracciones y también restamos de la siguiente manera. Si restamos 5 menos 4 nos da el valor de 1. Y si restamos 3 sobre 3 menos 1/3, simplemente nos preocupamos de restar los numeradores. 3 menos 1, 2. Y el 3 del denominador permanece en su mismo lugar. Así de sencillo. Luego, restas de números mixtos y enteros. La resta de los números mixtos y enteros es el caso contrario del anterior. En el anterior teníamos números enteros y lo restábamos con números mixtos. Ahora vamos a tener primero números mixtos y vamos a restarlos con números enteros. En este caso tenemos 14 unidades, 1/8 menos 9, el 9 es el número entero. Procedemos de la siguiente manera. El 14 simplemente se le resta el número entero, puesto que es el mismo, solamente el número entero. 14 menos 9, 5, y el número fraccionario permanece en su mismo sitio. Ahora veamos una combinación entre suma y resta. Vemos la combinación entre suma y resta de 14 enteros menos 2 enteros 3/16 menos 1/8 más 5/6. En este caso tenemos una combinación de números enteros, números mixtos y números fraccionarios. Estos se están restando y este está sumando. Ahora, ¿qué hacemos? Para mayor facilidad se convierte todo a números fraccionarios, puesto que la mayoría está dado en números fraccionarios. Entonces, si convertimos todo en números fraccionarios, vemos que el 14, que es un número entero, es lo mismo que decir 14 entre 1. Acá multiplicamos, para convertir un número mixto, multiplicamos 16 por 2 y lo sumamos 3. En este caso sería 35. El 1/8 no tenemos ningún problema, ya está en número fraccionario, y el 5/6 tampoco, no tenemos problema. Entonces simplemente nos resta hacer el siguiente cálculo que ya veníamos haciendo desde antes. Sacar el mínimo común múltiplo de todos estos denominadores, en este caso sería 48, y hacer el siguiente cálculo. Multiplicar 48 por 14 y dividirlo entre 1, que sería 672. Multiplicar 48 por 35 y dividirlo entre 16,
y nos daría el valor de, y nos daría el valor de 105. En este caso multiplicamos 48 por 1 y lo dividimos entre 8 y nos daría el valor de 6. Multiplicamos el valor de 48 por 5 y lo dividimos entre 6 y nos da el valor de 40. Todo esto lo sumamos, los que se suman, y sumamos los que se restan, obteniendo 712 menos 111. Recuerden que el 712 es la suma de 672 más 40 y el 111 es la suma de menos 105 menos 6, que nos daría menos 111. Esta resta nos daría un resultado de 601 entre 48. Esto lo podríamos expresar como 2 enteros 25 sobre 48. Seguimos con las operaciones de multiplicación y división de números fraccionarios. Veamos el caso de números mixtos. La multiplicación de los números mixtos se realizan de la siguiente forma. Por ejemplo, tenemos los siguientes números mixtos: 5 enteros, 2 tercios, por 2 enteros, 4 quintos, por 4 enteros, 1 noveno. Para poder para poder hacer la multiplicación de los números mixtos, primero se tendrían que convertir estos números mixtos a números fraccionarios como sigue. El 5 enteros 2 tercios se convertiría en 17 tercios. De la manera que ya habíamos visto, se multiplica el 3 por el 5 y se le suma 2. 3 por 5, 15 más 2, 17. Y queda el mismo denominador, que es el 3. Igual manera para el 2 enteros 4 quintos. Nos daría 14 entre 5. Igual para el 37 novenos, que es el resultado de multiplicar 9 por 4 y sumarle 1 y colocar el mismo denominador, que es el 9. Una vez hecho esto, se multiplica como ya se las había indicado, todos los numeradores con todos los denominadores, obteniendo 17 por 14 por 37 dividido entre 3 por 5 por 9. Así obtenemos este número: 8806 partido 135. Esta expresión la podemos denotar como 65 enteros 31 partido 135. Ahora veremos el caso de fracción de fracción. ¿Qué es una fracción de fracción? Este caso es muy útil, pues lo vamos a utilizar para el tema de planteo de ecuaciones. Prestar atención. Tenemos, o nos dicen, que calculemos cuánto es los 2 tercios de 5. ¿Cuántos serían los 2 tercios de 5? Recordar que siempre la palabra t en matemáticas funciona como el signo de multiplicación. O sea, es lo mismo decir 2 tercios de 5 que decir 2 tercios por 5. De esta manera obtenemos que 2 por 5 es 10 y 3 queda con el mismo denominador. Entonces podemos convertir esto también en número mixto y nos daría 3 un tercio. Fracciones múltiples. Las fracciones múltiples básicamente son
una generalización de la expresión de fracción, donde tenemos una expresión que nos denota la multiplicación sucesiva de varias expresiones. Por ejemplo, si tenemos el 5 novenos de los 3 17avos de los 3 séptimos del doble de 100, esto podríamos expresarlo como 5 novenos de, recuerden que d siempre es por, de los 3 17avos de los 3 séptimos del doble. El doble representa el 2, o sea, por 2. Si quieren, para que todo sea homogéneo, podrían colocar 2 entre 1 y de 100. El de, recuerden, multiplicación 100, pero para que todo sea homogéneo es lo mismo poner 100 entre 1. Entonces hacemos esa multiplicación y decimos que eso es igual a 5 por 3 por 3 por 2 por 100, partido entre 9 por 17 por 7. Esto nos queda una expresión de 1000 entre 119, o que es lo que es lo mismo, 8 enteros, 48 sobre 119. Ahora veremos en el caso de las fracciones complejas. ¿Qué es una fracción compleja? Es básicamente una expresión de ese tipo. O sea, una expresión donde tanto el numerador como el denominador son fracciones. En este caso, lo que nos queda hacer es asumirla como una división entre el numerador y el denominador. En ese caso tenemos que 1 partido 2 entre 2 partido 3 es lo mismo que decir 1 partido 2 dividido por 2 partido 3. Esto, como ya habíamos visto, se opera de la siguiente manera. Se transforma en una multiplicación invirtiendo el segundo término, que es 2 tercios, se convierte en 3 medios. Y se opera como una multiplicación, o sea, 1 por 3 y 2 por 2. Esto nos queda una expresión de 3 entre 4. Ahora, podemos representar por último la expresión fraccionaria compleja. La expresión fraccionaria compleja nos da una expresión de este tipo. Acá tenemos una expresión donde hay varios operadores influyendo en una expresión de quebrados. En este caso tenemos 3 partido 2 más 1/5 partido 3 menos 1/4. Para resolver este tipo de expresiones empezamos a desarrollar las operaciones desde la expresión más interna a la más externa. La expresión más interna que tenemos es la que está debajo de todo. Entonces operamos de abajo hacia arriba. Tenemos 3 menos 1/4. Operamos, nos queda 11 partido 4. Ya habíamos visto que para hacer este tipo de operaciones o bien se utilizaba la fórmula o bien se utilizaba el artificio de convertir en fracción homogénea. Por ejemplo, el 3 podríamos convertirlo en un 12 sobre 4 y ver que estas dos fracciones son homogéneas. Como el 3 es un 12 sobre 4, esta se restaría con el numerador, que es 1, y el denominador se colocaría el mismo. Entonces tendríamos 12 menos 1, 11 entre 4. Luego, una vez hecho esto, la siguiente operación que nos resta es una operación del tipo de fracción compleja,
donde se opera igual que en el ejercicio anterior, se puede convertir en una multiplicación invirtiendo estos valores. Una vez invertido, nos queda, y multiplicado, nos queda el valor de 4,55 sobre 55. Entonces tenemos el valor de 3 partido 2 más 4 partido 55 y nos resta operar la siguiente suma. Esta suma nos daría el valor de 114 partido 55. Ahora tenemos 3 partido 114 entre 55. Esto lo podemos expresar como una fracción compleja, puesto que el 3 podría ser un 3 entre 1, y esto a su vez podríamos expresarlo como una multiplicación invirtiendo los valores de 114 y 55. Esto nos resulta, sacando tercia, a la expresión de 3 y 114 nos resulta 55 partido 38, o lo que es lo mismo, un entero, 17 sobre 38. Bueno, eso es todo por este tema. Gracias por su atención y espero puedan desarrollar los ejercicios que están en su hoja de práctica. Les refiero que es importante que revisen el material bibliográfico que les dejo anotado acá, aparte algunas referencias de páginas a las cuales me he abocado para realizar este tema, y les sugiero que revisen algunos videos que les consolidarán aún más el tema ya visto. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.